Hola, es un gusto para mí compartir este tema de mucho interés, ética y quinantropometría, porque en la experiencia que he tenido en la evaluación de grandes equipos deportivos, desde fútbol eh, de- o de otro deporte, en específico el fútbol, que es donde hay mucho recurso para poder decidir incluso cómo evaluar a los jugadores para su mayor beneficio, pero también para los mismos entrenadores que quieren o les exigen de alguna manera la maximización de su rendimiento mostrado en cada 8 días en los partidos y pues que se les exige de alguna manera estar triunfando cada 8 días durante toda la temporada en varias divisiones que va desde la primera división y en todas hasta, tenemos hasta la 10ª división con una población aproximada de 300 jugadores entre todos los equipos. Para ello, los nutriólogos no, o los antropometristas más específicamente, necesariamente tienen que evaluar a la totalidad de los 300 en unos espacios de tiempo muy limitados, porque aquí todo mundo está de alguna manera concentrado en el entrenamiento, en sus tiempos, porque viene un equipo, sale, entra el otro, entonces las canchas, el uso del pasto, su uso que se le tiene que estar rehabilitando, todo eso limita la actuación de los antropometristas y entonces a veces la directiva al observar, al ver los tiempos, entonces deciden conseguir algún equipo tecnológico para la medición antropométrica, ya sea bioimpedancia, en algunos casos incluso el DEXA, pero los quinantropometristas observamos de alguna manera que el trasladar a los jugadores al equipamiento tecnológico es un poco complicado. No a todos se les puede estar haciendo este tipo de evaluaciones, por lo que se decide hacer un muestreo. Aquí observamos que algunos jugadores talentosos quedan de lado. Así es que la problemática es esa, evaluar a la totalidad o evaluar a una parte nada más para dar un perfil de cómo es el manejo del entrenamiento, de su alimentación, sus cargas calóricas. Bueno, pues esto ha sido difícil de discernir, pero aquí hay algunos consejos que vamos a compartir pantalla para que nos demos una idea de cómo se decide hacer esto, ¿no? Ya decíamos de alguna manera cómo decidimos a quiénes evaluar, sea del lado de la tecnología meramente de DEXA, bioimpedancia, alguna otra tecnología para la medición o también a la cuestión antropométrica y su equipamiento, pero también el equipo que se necesita humano. En mi experiencia no se puede contratar, por lo menos en mi equipo de fútbol, a muchos antropometristas por algunas limitantes, sobre todo de cuestiones contractuales, porque a veces el patrocinador sí decide tener el equipamiento tecnológico, pero es a veces no es aplicable en muchos de los casos por falta también de personal. Y bueno, esto es aparte los tiempos en el fútbol que son muy rápidos, son 2 torneos anuales, cada 8 días son los partidos oficiales y esto complica. Entonces nos vemos con el tiempo limitado. Aquí tenemos, por ejemplo, la cuestión de tiempo contra calidad. Eh, Cuando se usa tecnología, igualmente tiempo, pero pues a lo mejor la calidad aumentaría de la evaluación, pero sería incompleto. Aquí tendríamos que usar, como dice bien, el muestreo. ¿Será suficiente? Puesto que habíamos dicho que excluye al más talentoso, muy probablemente.
porque al usar un muestreo no todos van a entrar, está una cierta exclusión. Entonces, y bueno, pues por otro lado tenemos la presión de inversores e interesados en los temas de eficiencia deportiva, además de ciertas presiones, sobre todo en fuerzas básicas, que padres de familia, o al observar cómo es la antropometría y el no saber ciertos antecedentes al respecto, pues prefieren que su hijo no sea medido y mucho menos de un género diferente al que es su hijo. Así es que entonces, ante este cuestionamiento ético en la práctica de la quinantropometría, nos están presionando por la eficiencia, por su crecimiento y maduración somática, otros en su cuestión de las cargas de entrenamiento. En fin, cada quien está de alguna manera interesado en su punto. Lo importante aquí entonces sería cómo de alguna manera la balanza, cómo equilibrarla, ¿no? De alguna manera tenemos, por un lado, la cuestión de la medición costosa y obviamente de mejor calidad, por ejemplo, cuando es un DEXA, algo por el estilo, un Globe Pop, aplicado a un cuarto de la población aproximadamente, y se conocería a lo mejor el 55% de una propuesta en cuanto al manejo de la nutrición, en cuanto al manejo de una eficiencia en el entrenamiento. Por un lado es la cuestión, por otro lado está evaluar a la totalidad cuando, por ejemplo, usamos el equipo humano y su instrumental de antropometría. Entonces, tal como el ISAC lo ha hecho para nivel 1, para nivel 2, y allí tendremos la oportunidad de evaluar a la totalidad. Lo único en contra sería el tiempo. Entonces, la propuesta del manejo del entrenamiento o de nutrición o de cualquier otra fase de la cuestión del desenvolvimiento del atleta, esa propuesta pudiera ser muy similar cuando es usada la tecnología, ¿no? Entonces, ahí la decisión entra en la balanza. La propuesta, según un autor, Norman Daniels, da primeramente que haya un debate, una reunión entre los interesados, siempre presente una parte interesada, en este caso un atleta por cada nivel de los equipos participantes. Cuando son menor de edad, el padre de familia, obviamente el antropometrista y los directivos de la escuela deportiva, ¿no? Los entrenadores, los interesados, los nutriólogos. Uno de los primeros pasos importantes es que dentro de estos acuerdos haya transparencia y asegurar la salud de todos, primeramente, y pues la razón de ser de esta puesta en escena sin ocultamientos debe estar al alcance inclusive de los antropometristas. Segundo, pues revisar toda idea posible y no terminar esta reunión hasta agotar todas las revisiones posibles que ponen en duda tanto o que ponen sobre la mesa resoluciones en cuanto a límites u oportunidades, ¿verdad? Así es que esto es interesante. Y finalmente, cuando se llega a un acuerdo, sea de uno u otro lado, se deben de acordar que se cumplan estas decisiones y documentarlas de alguna manera de alguno de los asistentes a la reunión, que sea una especie de que esté vigilando todos estos procesos, los esté documentando, eh, pasando a notas o filmar para que esto se cumpla y estar anunciando cualquier progreso, pero también denunciando eh, cuestiones que no se estén cumpliendo en estos acuerdos, ¿verdad? Eh,
finalmente no nos metemos a la definición de ética en cuanto a que sea muy complejo, pero en este camino que hemos hecho, la ética finalmente pues es esa manera de que todos los involucrados en el desarrollo del atleta, en este caso, pues encuentren una mejor solución a ser medidos y obviamente evaluados. No es lo mismo medir que hacer una evaluación con esas medidas. La cuestión que se determina al final, el uso que se le dé es precisamente la cuestión como se le define la ética, que viene siendo observar los resultados. Es posterior y no es antes, es hasta después de que se decide qué se decidió hacer para uno o para otro lado, ¿no? Entonces, eso sería una aplicación de la ética en la práctica de la quinantropometría. Un gusto y espero que esto ayude un poco a aplicar las cuestiones de la cuestión de la ética en la quinantropometría. Un gusto. Enhorabuena.